Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bien, entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado ya. Primero que todo, antes de iniciar nuestra sesión de hoy, recordarles que, de acuerdo al calendario académico, a partir del 14, que sería el miércoles, y hasta el 24, que sería pues la próxima semana, nosotros estaremos en el segundo momento de nuestro proceso de evaluación. Eso implica que durante esos días, tal vez no todos y tal vez no toda la clase, pero sí durante esos días estaremos desarrollando las actividades evaluativas para completar, por decirlo de alguna forma, nuestro segundo corte. Hay ya algunas actividades evaluativas, si no estoy mal, hay una que tienen que entregar el miércoles y a partir del miércoles, posiblemente el miércoles, posiblemente en clase o posiblemente para la casa, estaremos desarrollando actividades evaluativas para, o las demás actividades evaluativas para completar lo que nos falta de este segundo corte. Entonces, simplemente como para sugerirles que estén asistiendo a esas sesiones, porque pues en esas sesiones se desarrollarán esas actividades. Es decir, durante esas sesiones. No les puedo decir en este momento si va a ser el miércoles y si va a ser el miércoles para ese mismo día o para entregar actividades para la próxima semana o para trabajar en grupo, pero lo cierto es que ese proceso se desarrolla durante esta semana, desde el miércoles a partir de la próxima semana. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Para que lo tengan presente, mejor dicho. Bien, ya entrando en materia con lo que corresponde a nuestra sesión de hoy, lo que quiero hacer en esta sesión, como para dar final o dar cierre a este tema de los determinantes de matrices y posteriormente, después o durante el proceso de evaluación, iniciar con el último gran bloque de tema, que es lo que corresponde a los vectores. Yo quiero hoy hablar de las aplicaciones más importantes de ese concepto de los determinantes de una matriz. Quiero discutir fundamentalmente dos de esas aplicaciones, las cuales quiero pues dividir en las dos partes de la sesión de hoy. Es decir, una de esas aplicaciones la vamos a discutir, o esa es la idea, durante la primera parte de la sesión, y la otra la vamos a discutir durante la segunda parte. Entonces, vamos, primero que todo, a hablar de lo que se conoce como la regla de Kramer.
que es la primera y la más sencilla de las aplicaciones que tiene el concepto de determinante de una matriz. Esa regla de Cramer, o esa aplicación de los determinantes, tiene como propósito sugerir un método completamente basado en el cálculo de determinantes para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Yo quiero que ustedes se den cuenta que el concepto de sistema de ecuación lineal es un concepto central en el álgebra lineal. Y nosotros desde el día cero de este curso, nosotros hemos hecho referencia recurrente hacia ese concepto y fundamentalmente hacia métodos que me permitan resolver ese tipo de sistemas. Hoy, vuelvo y repito, quiero mencionar y trabajar en esta primera parte de la sesión sobre un método que sirve para encontrar la solución de cierto tipo particular de sistemas de ecuaciones lineales. Ese tipo de sistemas de ecuaciones lineales al que vamos a apuntar corresponde nuevamente a los sistemas de ecuaciones lineales cuadrados. Es decir, esta regla de Cramer tiene como marco de aplicación los sistemas de ecuaciones donde la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de variables. Y particularmente apunta hacia cierto tipo particular de sistemas de ecuaciones cuadrados. Y esa caracterización de los sistemas donde aplica la regla de Cramer se guía a partir de un teorema o un resultado bastante importante del álgebra lineal, que es precisamente el que estoy resaltando en amarillo en la pantalla que ustedes pueden ver. Ese teorema me dice algo muy sencillo, pero a la vez muy poderoso. Ese teorema me dice que en un sistema de ecuaciones cuadrado, es decir, que tiene la misma cantidad de ecuaciones que de variable, yo puedo determinar cuándo ese sistema tiene única solución a partir del determinante de su matriz de coeficientes. Y lo que me dice de manera específica es que si yo tomo la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales y el determinante de esa matriz de coeficientes, vuelvo y repito, el sistema tiene que ser cuadrado, pues para que tenga sentido hablar de determinante. Si el determinante de esa matriz de coeficientes es distinto de cero, yo inmediatamente puedo afirmar que el sistema de ecuaciones va a tener única solución. Entonces, miren cómo tengo yo otro criterio, aparte de los que habremos discutido en algunas otras clases, otro criterio para encontrar o determinar, y miren el uso como tan conveniente de la palabra determinar, yo puedo determinar cuando el sistema tiene única solución siempre y cuando el determinante de su matriz de coeficientes sea un número distinto de cero. Eso implica, naturalmente, que cuando el determinante es igual a cero, yo puedo decir que el sistema no va a tener única solución y entonces va a caer dentro de las otras dos categorías que conocemos,
que es que el sistema tenga infinitas soluciones o que el sistema no tenga solución. Pero lo realmente importante acá, o el caso realmente importante, es, como menciona ese teorema, que es el caso cuando el determinante de la matriz de coeficientes es un número distinto de cero. En ese caso, vuelvo y repito, puedo garantizar que el sistema va a tener una única solución. Para ilustrar esa idea, consideremos este ejemplo que estoy presentando en pantalla. Consideremos este sistema de ecuaciones lineales que tengo presentado acá. Yo creo que todos ustedes recuerdan a qué me refiero yo con la matriz de coeficientes de un sistema. Es o son o es la matriz que contiene los números que están al lado izquierdo de la igualdad, que es el lado izquierdo de la representación matricial, quitando las variables naturalmente y quedándome exclusivamente con los coeficientes del sistema. Entonces, para este ejemplo, la matriz de coeficientes sería esta matriz que estoy señalando acá. Y entonces, lo que me dice el teorema que tengo sombreado en amarillo es que si a calcular el determinante de esta matriz, el resultado de ese determinante es distinto de cero, inmediatamente yo puedo garantizar que este sistema tiene única solución. Si el determinante fuera igual a cero, pues significaría o que tiene infinitas o que no tiene solución. En ese sentido, quiero que rápidamente, si no lo han hecho, por favor me regalen el valor del determinante de esta matriz, que es la matriz de coeficientes de este correspondiente sistema. ¿Cuánto daría ese determinante? Rápidamente. -11, profe. -11. ¿A todos les dio -11? Por favor, confírmenme esa respuesta. Esperemos la confirmación. ¿Sí da -11? Profe, me dio -7. -7. Sí, ¿Qué dicen profe. los demás? Sí, profe, a mí también. -7, profesor. ¿A quién fue que le dio -11? A mi profe, y ya vi dónde me equivoqué. Pero ya lo revisaste y efectivamente da -7. Sí, sí, señor. Ya. Listo. Entonces, a mí también me dio -7. No voy a entrar en detalle al cálculo del determinante. Yo espero que con eso no tengan problema ustedes. Y entonces, como el determinante de esta matriz de coeficientes es un número que es distinto de cero, yo inmediatamente puedo garantizar que este sistema de acá tiene una sola solución.
¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Sí. Sí, señor. Bien. Ahora, naturalmente, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, como el que estoy presentando acá, mi interés no es únicamente determinar si tiene única solución o no tiene única solución, sino también poder determinar cuando tiene única solución, como en este caso, cuál sería esa única solución. Y es ahí en donde entra de lleno lo que llamamos propiamente la regla de Cramer. La regla de Cramer es un procedimiento que voy a mostrar a continuación, bastante sencillo, se darán cuenta ustedes, que cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero, me permite encontrar la única solución de ese correspondiente sistema. Y el funcionamiento de esa regla de Cramer tiene unos pasos bastante sencillitos. Lo primero que hay que tener en cuenta es, y vuelvo e insisto en ello, que la regla de Cramer solo se aplica para sistemas de ecuaciones lineales cuadrados donde el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. Entonces, en ese caso, el primer paso, simplemente para ver si podemos aplicar la regla de Cramer, es calcular el determinante de la matriz de coeficientes, que es precisamente lo que acabamos de hacer para este ejemplo que les estoy mostrando. Si el determinante es distinto de cero, como es el caso de este ejemplo, pues procedo con la regla o con el método que muestro a continuación, pero si el determinante es igual a cero, pues no puedo hacer nada más a partir de este procedimiento. Es decir, si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a cero, no puedo aplicar la regla de Cramer y lo único que podría decir en ese momento sería que el sistema tendría infinitas soluciones o que el sistema no tendría ninguna solución. En este caso, como es el mismo ejemplo que venimos discutiendo desde hace un rato, como el determinante me dio distinto de cero, efectivamente el sistema tiene una única solución. Cuando hemos verificado eso, permítanme un segundo, el segundo paso, que es, digamos que, uno de los pasos importantes acá, es construir a partir de la matriz de coeficientes unas matrices que yo llamo A sub I, que son en cantidad tantas como la cantidad de columnas que tenga la matriz de coeficientes. Es decir, en el segundo paso, dependiendo de la cantidad de columnas, que es al fin y al cabo la cantidad de variables, yo voy a construir esa cantidad de matrices, que es lo que llamo las matrices A sub I, donde I es el número de alguna columna de la matriz. En ese sentido, para este ejemplo, como yo tengo un sistema con tres variables, yo voy a construir tres matrices, lo que llamo la matriz A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y la manera como construyo esas matrices es bastante sencilla. Yo voy a tomar la matriz de coeficientes y voy a tomar lo que llamamos la matriz independiente del sistema. Para aquellos que no recuerdan lo que es la matriz independiente de un sistema de ecuaciones lineales, la matriz independiente consiste en tomar lo que está después del igual
y ponerlo como una columna, es decir, lo que está al lado derecho de la representación matricial. En este caso, entonces, la matriz independiente corresponde a estos tres numeritos puestos en una columna. Y entonces, para este sistema, la matriz independiente, pues es simplemente la matriz columna o el vector columna, menos 10, 8 y menos 1. Y entonces, a partir de esa matriz independiente, para construir las tres matrices, en este caso, si el sistema fuera de 4 por 4, pues serían 4 matrices. La cantidad de estas matrices es la misma cantidad de variables del sistema. Lo único que hago para construir estas matrices es tomar la matriz de coeficientes y reemplazar alguna de las columnas de esta matriz por la matriz independiente del correspondiente sistema. Es decir, para construir la matriz A sub 1, tomo la matriz de coeficientes y en este caso tomo la primera columna de esa matriz, la borro, por decirlo de alguna forma, y en vez de ella voy a escribir la matriz independiente. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que esta es la matriz de coeficientes y que esta es la matriz independiente, la matriz A sub 1 sería esta matriz que estoy mostrando acá. Dense cuenta que ahí lo que estoy haciendo es tomar esta matriz y en vez de escribir la primera columna, escribo la matriz menos 10, 8, menos 1, que corresponde a la matriz independiente. La matriz A sub 2 se construye de manera análoga. Tomo la matriz de coeficientes, pero ahora le quito la segunda columna y en vez de escribir la segunda columna, escribo la matriz independiente. Y el caso de la matriz A sub 3 es lo mismo, pero en este caso reemplazo la tercera columna de la matriz de coeficientes, perdón, por la matriz independiente del correspondiente sistema. Y entonces me quedan estas tres matrices como A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Vuelvo y repito, la construcción de estas matrices simplemente es tomar la matriz de coeficientes y cambiar la correspondiente columna del subíndice, es decir, para A sub 1 es la primera columna, para A sub 2 es la segunda columna y para A sub 3 es la tercera columna. Y esa columna en cada una de esas matrices la reemplazo por la matriz independiente. Y me resultan estas otras tres matrices. La matriz A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Como les digo, la idea de la regla de Cramer es bastante sencilla. Entonces, no olvidemos cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es encontrar la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Recapitulando, le calculo el determinante a la matriz de coeficientes. Si es distinto de 0, procedo a construir estas tres matrices a partir de este proceso que estoy mostrando acá. Una vez tengo estas tres matrices, procedo a encontrar la solución del sistema. Y la manera como encuentro la solución del sistema, y aquí creo que me adelanté un poco, es perdón, se me había olvidado, esto está acá, que una vez tengo estas tres matrices, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, les voy a calcular el determinante a cada una de esas tres matrices.
Entonces calculo el determinante de la matriz A sub 1, el determinante de la matriz A sub 2 y el determinante de la matriz A sub 3. Esos determinantes a mí, y ustedes lo pueden verificar, me dieron estos tres resultados. El determinante de la matriz A sub 1 me dio 22, el determinante de la matriz A sub 2 me dio menos 17 y el determinante de la matriz A sub 3 me dio igual a menos 5. Por favor, verifiquen que efectivamente me hayan quedado bien calculados esos tres determinantes de esas tres matrices. Cuando tengan la confirmación, por favor, de que efectivamente esos determinantes me quedaron bien calculados, me avisan para continuar con el procedimiento. Profesor, Dime, es que en la tercera, en la A3, me dio 55 a mí. 55. Sí, señor. Confirmación de los demás, por favor, con respecto a la tercera. Revísalo tú también. Puedo estar equivocado yo, pero igual revísalo. A mí Estemos sí seguros. me da menos 5. Vale, profesor, yo lo voy a revisar bien. Revísalo a ver. ¿Por cuál fila lo calculaste o lo calculaste con la fórmula original? Pues con la fórmula original, señor. Listo, pues. Bueno, quiero simplemente pues recordar que el método que vimos la vez pasada de los cofactores también se puede aplicar a matrices de 3 por 3. Es decir, yo puedo escoger cualquier fila o cualquier columna y proceder a calcular los cofactores y hacer la operación en esas filas o en esa columna que uno escoja. Y pues yo siempre sugiero, y eso creo que lo mencioné la vez pasada, escoger una fila o una columna que tenga la mayor cantidad de ceros, porque eso, y eso creo que lo mencioné la vez pasada, nos permite ahorrarnos el cálculo de algunos cofactores. Entonces, por ejemplo, yo recomendaría que para este determinante escogieran, por ejemplo, la primera columna y aplicaran el método de los cofactores. De todas formas, tiene que dar exactamente igual. Entonces, verifica, por favor, ese último determinante. Todos, por favor, verifiquen los tres determinantes a ver si efectivamente estoy en lo correcto o no.
¿Confirmaste? ¿Sí revisaste? ¿Te sigue dando lo mismo que te daba? Sí, señor. Te sigue dando 55. Sí, Voy a señor. mirarlo. Voy a mirarlo a ver. ¿Listo? Voy a hacerlo por la primera fila como lo hiciste tú. Entonces voy a hacerlo con la fórmula. 2 por el determinante. Ay, ¿por qué tan lento? Por el determinante. Y aquí sería la matriz 0, 8, -1, -1. Con un menos me quedaría más 3 por el determinante de, y quito la primera fila y la segunda columna y me queda menos 3, 8, 0 y -1. Y me quedaría más -10, entonces quedaría -10 por el determinante de la matriz, quito la primera fila y la tercera columna, 3, 0, 0, -1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa fue la fórmula que aplicaste tú? Sí, señor. Entonces esto me daría, a ver si de pronto me equivoqué yo, esto me daría 2, dime, En la matriz que tú pusiste del -10, ese 3 de ahí es negativo. perdón, dime. Cuando estuviste haciendo la del 10, del -10, al lado hay un 3, pero ese 3 es negativo. Solo escribiste como positivo. Listo, déjame un segundo. Primera fila, tienes toda la razón, -3, gracias. Listo, pues entonces esto sería 2 por este determinante, que sería 0 por -1, 0, menos -8, entonces aquí me daría 8 a mí, más 3, y aquí me daría 3 menos 8, que sería -5, y este de acá sería -10 por, y aquí me daría 3. Denme un segundo, por favor, no me he equivocado al escribir. 2 menos 3, 0, -3, 0, -1, y -10, 8 y -1. Miren que aquí tengo un descuadre raro. Profesor, en el Sí. -5 no sería 3 positivo. Denme un segundo, por favor. Sí, es positivo. ¿Cierto? Sí. No, pero 3 positivo. 3 positivo, por eso. Pero, o sea, lo que está en el entre paréntesis sería 3 positivo. ¿Aquí este 3 de acá? No, o sea, en la segunda parte, en el 3 entre paréntesis 5, en vez de 5 debería ser un 3, ¿no, profesor? Sí, ¿por qué? Déjame ver si me equivoco yo. Porque es 8 menos 3, ¿no? Ah, perdón. Entonces sería -3 entonces. -3 negativo, ¿no? Ah, no sería positivo porque, digamos, el -3 por el -1 nos da 3 positivo. Y Sí. el 8 por 0 nos da 0. Y Entonces 3 sería 0 positivo menos nos da 3, 0. ¿no? Sería 0 menos 3, ¿no? No, yo tengo entendido que es primero el 3 y luego el 0 en este caso. O sea, 3 menos 0. Dame un segundo, No, esto es una tontería. Sería este por este, tienes toda la razón. 3, estoy pensándolo todo al revés. 3 menos 0 daría 3. Sí, tienes toda la razón. 3. Sí, estaba equivocado. Y entonces sería 16 más 9, 25. Ah, pero entonces me estarías dando la razón con el resultado, porque 25 menos 30 me daría -5, ¿no?
Y ese menos, el que está, digamos, 3 entre paréntesis 3 menos, ¿ese no era más? ¿O solamente era cuando era 4 por 4 la matriz? No, o sea, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo es la fórmula del determinante de 3 por 3? Tú dijiste que cogiste la fórmula original, ¿no? Que era este por el determinante de este menos, aquí va un menos, pero con este menos queda más. Entonces sería menos por menos da más 3 por el determinante de este. Y ahí iría un más menos 10, ¿no? Que en ese caso sería menos 10. Entonces sería menos 10 por el determinante de este. ¿Sí o no? Vale. Déjame me traigo la fórmula, la Ya que vi tú mi estás error, profesor. aplicando. Dime. Ya vi mi error. Ahí es un más y un menos, pero yo puse fue doble más, fue por eso que me dio mal. Entonces traigámoslo acá como para confirmarlo y de paso, pues corregimos todo lo que tenga que ver con errores de determinantes. ¿Listo? Sí, La fórmula básica para determinantes de 3 por 3 aquí me la traje, es esta. ¿Sí o no? Esta es la que hemos visto, la básica básica. Vuelvo y repito, uno puede calcularlo por el método de los cofactores escogiendo otra fila, pero esta es, digamos que, la básica. Entonces es A sub 1, 1, que es este 2, por este determinante, menos A sub 1, 2, pero el A sub 1, 2 en este caso es menos 3, entonces menos con menos queda más 3 por este determinante, más A1, 3, pero como A1, 3 es menos 10, me queda más menos 10, que sería menos 10. Entonces, en este caso iría negativo por el determinante de esta matriz de acá. ¿Sí? Listo. Entonces, sí, el determinante sería menos 5. ¿Sí estamos de acuerdo ahora sí? sí. No sé si hay alguna pregunta con respecto al cálculo de este determinante. O sea, aquí lo calculé utilizando la fórmula original, que sería el método de los cofactores, utilizando la primera fila. Y entonces, pues a mí me da menos 5, de acuerdo a la cuenta que está ahí. Pero no sé si alguien tenga alguna otra, algún reclamo. No, señor, todo está bien, profe. Pues todos de acuerdo entonces con el cálculo, voy a ahorrar la formulita que me la traje simplemente como para verificar in situ que todo estuviera bien, pero ya con la fórmula ahí, verificada que la fórmula está bien y que la aplicación está bien, tendría estos tres determinantes. Entonces, los determinantes serían estos. Yo creo que ya pues podríamos decir que estamos como convencidos de ese caso. No, tratemos de no perder la perspectiva, porque quiero como mostrar ya el final de este procedimiento antes de irnos a pausa. Yo tenía un sistema de ecuaciones, entonces tomé su matriz de coeficientes, le calculé el determinante, en este caso me dio menos 7, que eso es distinto de 0. Entonces, como el determinante es distinto de 0, el sistema tiene única solución. Procedo a construir estas tres matrices, simplemente cambiando una columna por la matriz independiente. Le calculo el determinante a esas tres matrices. Y a partir de esos determinantes es que determino la solución del sistema. Y este último paso sí que es muy sencillito, porque lo que me dice es que para obtener la solución del sistema, lo que hago es tomar cada uno de estos tres determinantes que obtuve en el paso anterior, los determinantes de las tres matrices A1, A2 y A3, y a cada uno de ellos lo voy a dividir por el determinante de la matriz de coeficientes original. Es decir, ese primer determinante que uno calcula para determinar si la matriz tiene única solución, que en este caso nos dio menos 7,
ese número lo pongo a dividir a cada uno de los determinantes de las tres matrices construidas en el segundo paso. Y cada una de esas divisiones es precisamente la solución en cada una de las variables. Entonces, x sub 1 sería el determinante de a sub 1 sobre el determinante de a, que sería 22 sobre menos 7. X sub 2 sería el determinante de a sub 2 sobre el determinante de a, que sería menos 17 sobre menos 7. Y x sub 3 sería el determinante de a sub 3 sobre el determinante de a, que eso es menos 5 sobre menos 7. Y al simplificar esos valores, me da estos tres valores que correspondería cada uno de ellos a la solución en cada una de las variables. Y entonces aquí obtendría x sub 1, x sub 2 y x sub 3. ¿Sí fue claro ese último paso para todos? Sí, señor. Entonces quiero que miren la simpleza del método. Lo que pasa es que dentro de esa simpleza hay un proceso de cálculos de varios determinantes. Y yo quiero que piensen, por ejemplo, que si yo tuviera un sistema de 4×4, en ese sistema de 4×4 yo tendría que calcular 4 determinantes. O sea, aquí serían 4 matrices, cada una de 4×4, y aparte de todo, tendría que calcular el determinante de la matriz de coeficientes original. Entonces, digamos que el método es bastante simple en su estructura, pero naturalmente implica el cálculo correcto de los determinantes de las diversas matrices que aparecen ahí. Y a partir de él obtengo la solución del correspondiente sistema. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si haya alguna duda. Algo que no sea lo suficientemente claro. Por mi parte, profe, todo claro. Igualmente, profe. Listo. Entonces, yo quiero, como un ejercicio, antes de irnos a la pausa, uy, claro que este está como largo, pero bueno. Pronto se nos va a pensar a demorarme menos. Déjenme mirar. Este es un sistema de 4×4. De 4×4. Puede ser como larguito si quieren. Si quieren. Como para no extendernos tanto, permítanme, le quito alguna de estos. Voy a quitar la segunda ecuación. Y voy a quitar la tercera variable. Es decir, la regla de Cramer aplica correctamente también para sistemas de 4×4. Es exactamente la misma idea. Calcular el determinante de la matriz de coeficientes, cambiar o construir las 4 matrices en ese caso, calcular los 4 determinantes y cada uno de ellos dividirlo por el determinante de la matriz original. Pero para ahorrarnos tiempo y para que ustedes hagan un ejercicio, quiero que miremos este sistema de 3×3. Este sistema tiene que verificar si efectivamente el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0 y a partir de ese hecho, tratar de encontrar las soluciones del correspondiente sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dime. Llegado el caso que en el primer determinante el resultado sea 0,
¿Ahí qué se hace? No se puede continuar con la regla de Kramer, porque la regla de Kramer solo aplica cuando el sistema tiene única solución y solo aplica cuando el sistema tiene, perdón, y solo en ese caso implica que el sistema tiene única solución, cuando el determinante es distinto de cero. Si el determinante fuera igual a cero, lo máximo que yo podría decir hasta ese momento es que el sistema tendría o infinitas soluciones o no tendría solución, y en ese caso, para encontrar la solución específica, me tocaría aplicar el método de Gauss-Jordan. Es decir, en ese caso, regla de Kramer no aplicaría. La regla de Kramer solo aplica cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, quiero que miren ese ejercicio, este de acá, 5 minuticos, o tal vez, no sé, 8 minuticos, para que lo miren, para que lo revisemos, y nos vamos a la pausa. Entonces, por favor, regálenme ese procedimiento.
¿Listo? Sí, profe. ¿Algún problema con este ejercicio? ¿Para alguien? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, señor. Entonces hagamos una pausita de 10 minutos. Son las 10:01. Volvemos a las 10:11 para describir otra aplicación también bastante útil de los determinantes a los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Sí, señor.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien. En esta segunda parte de la clase quiero exponer otra aplicación de los determinantes hacia otro tipo de problemas diferentes a los que trabajábamos la primera parte de la clase. Esta aplicación que voy a mostrar es un poquito más elaborada que la regla de Kramer que mencionábamos en nuestra primera parte de la clase y requiere para su uso algunas definiciones que voy a discutir a continuación. Fundamentalmente estoy interesado en dos conceptos. El concepto de traspuesta de una matriz, que es un concepto muy sencillo y muy utilizado en diversas ideas de la teoría de matrices. Yo simplemente aquí lo voy a traer a colación para la aplicación que quiero presentar. Y el otro el otro concepto que quisiera abordar, que ese es un concepto muy importante en el álgebra lineal, es el concepto de la adjunta de una matriz o la matriz adjunta de una matriz cualquiera. Entonces voy a presentar primero estos conceptos, los voy a definir de la manera más concreta posible y a partir de estos conceptos voy a entrar a discutir cómo utilizarlos junto con los determinantes para resolver cierto tipo de problema muy importante. Con respecto al primer concepto que les he mencionado, el concepto de traspuesta de una matriz, la idea es bastante sencilla. Si yo tengo una matriz cualquiera, y aquí en este caso el concepto de traspuesta se aplica a cualquier matriz, sin importar su orden, es decir, aquí el concepto de traspuesta no es exclusivo de las matrices cuadradas. La traspuesta de una matriz existe para cualquier matriz de cualquier orden. Si yo tengo una matriz cualquiera de orden m por n, la traspuesta es otra matriz que surge simplemente al modificar el rol que tienen las filas y las columnas de la matriz original. Por decirlo de una manera más específica, si yo tengo una matriz cualquiera de orden m por n, es decir, con m filas y n columnas, la traspuesta es una matriz de orden n por m. Es decir, la cantidad de filas de la traspuesta es la cantidad de columnas de la matriz original y la cantidad de columnas de la matriz traspuesta es la cantidad de filas de la matriz original. Se intercambia el orden de la matriz original en la correspondiente traspuesta. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de orden 2 por 3, la traspuesta de esa matriz va a ser una matriz de orden 3 por 2. Y la forma como se construye la traspuesta es bastante sencilla. Simplemente voy a tomar las columnas
de la matriz original y las voy a transformar en las filas de la matriz traspuesta. Es decir, la primera columna de la matriz original va a ser la primera fila de la traspuesta, la segunda columna de la matriz original va a ser la segunda columna de la traspuesta, en este caso, y así todas las columnas de la matriz original en la traspuesta se convierten en filas. Es bastante evidente que esta idea implica, a su vez, que todas las filas se conviertan en columnas. Es decir, en la traspuesta de una matriz, las filas de la original son las columnas y las columnas de la matriz original son las filas de la correspondiente traspuesta. Miren el ejemplo que estoy presentando. Si yo tengo, por ejemplo, esta matriz, que como les decía hace un rato, es una matriz de orden 2 por 3, la traspuesta sería coger la primera columna y convertirla en la primera fila, la segunda columna y convertirla en la segunda fila, la tercera columna y convertirla en la tercera fila. Y entonces, en este caso, la traspuesta de esta matriz sería esta matriz que estoy presentando acá. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Ese proceso de transposición de una matriz es un proceso que no tiene ningún misterio. Es, digamos que, de las operaciones más sencillas que uno puede realizar en matrices. Porque de alguna forma lo único que estoy haciendo es voltear, aunque no es exactamente voltear, la matriz original de cierta forma particular. Vuelvo y repito, la idea es convertir las columnas de la original en las filas de la matriz traspuesta. En el caso particular de las matrices cuadradas, y aquí quiero mostrar un ejemplo con una matriz cuadrada, hay un hecho que es bastante evidente y que es bastante importante para lo que vamos a desarrollar a continuación. Si yo tengo una matriz cuadrada, es decir, que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, el orden de la matriz traspuesta es el mismo orden de la matriz original. Porque si yo, por ejemplo, tengo una matriz de orden 2 por 3, la traspuesta es de 3 por 2. Si tengo una matriz de orden 3 por 4, la traspuesta es de orden 4 por 3. Pero si yo, por ejemplo, tengo una matriz cuadrada, digamos que de orden 3 por 3, pues si yo volteo el orden de la matriz, pues sigue siendo 3 por 3. Si yo tengo una matriz de 4 por 4, pues al voltear el orden de la matriz, el orden es 4 por 4. Si yo tomo las columnas de esta matriz y las convierto en filas, miren que el resultado sigue siendo una matriz de orden 3 por 3. Y entonces cuando yo tengo una matriz cuadrada, solo en ese caso, la traspuesta de la matriz original tiene el mismo orden que la matriz original. Y como les digo, este hecho es muy importante para lo que viene a continuación. Quiero que miren este segundo ejemplo del cálculo de una traspuesta. Aquí hago exactamente lo mismo. La primera columna de la original es la primera fila de la traspuesta, la segunda columna de la original es la segunda fila de la traspuesta y la tercera columna de la original es la tercera columna de la traspuesta. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. ¿Todos?
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ese es el primer concepto que vamos a utilizar posteriormente. El concepto de traspuesta de una matriz. El otro concepto que vamos a utilizar es lo que vamos a llamar posteriormente la adjunta de una matriz. Ese concepto de la adjunta de una matriz se fundamenta totalmente en un término o en un concepto que discutíamos la clase anterior, que era el concepto de los cofactores de una matriz. No olviden que los cofactores de una matriz son simplemente los determinantes de los menores de una matriz con un signo menos cuando la suma de los dos índices del cofactor son impares, es impar, perdón. Es decir, yo calculo el menor, que eso es quitar una fila y una columna, le calculo su determinante, y cuando la suma de los índices del cofactor es par, se deja el determinante quieto, pero cuando es impar, se le pone un menos que le cambia el signo. Esos eran los cofactores que discutíamos la clase anterior. Y a partir de esos cofactores, uno construye lo que uno llama la matriz de cofactores. Que la matriz de cofactores es simplemente, y su nombre lo dice, la matriz de cofactores es tomar todos los cofactores de la matriz, aquí sí hay que calcular todos esos cofactores, calcular todos los cofactores de la matriz, en este caso estoy hablando, claro está, de una matriz cuadrada, y poner esos cofactores en una matriz, de la manera más natural posible. Quiero que miremos este ejemplo y quiero que verifiquemos los cálculos que he puesto ahí, a ver si todos tenemos claro el concepto de cofactor. Tengo esta matriz cuadrada de orden 3 por 3. Vuelvo y repito, los cofactores solo tienen sentido para matrices cuadradas. Tengo esta matriz cuadrada de 3 por 3 y le voy a calcular todos sus cofactores. Por ejemplo, el cofactor 1, 1 es simplemente quitar la primera fila, la primera columna, calcular el determinante de lo que me queda y, como en este caso, 1 más 1 es igual a 2, como es par, en ese caso el determinante se deja quietito. Entonces, el cofactor 1, 1 sería simplemente el determinante de quitar la primera fila y la primera columna. El cofactor 1, 2 es quitar la primera fila y la segunda columna. Calculo el determinante de lo que me queda y como en este caso la suma de estos índices 1 y 2 es impar, pues al determinante de ese menor, de quitar la primera fila y la segunda columna, le voy a cambiar el signo, es decir, le pongo un menos, lo cual implica que si el resultado era negativo, me va a quedar positivo en ese caso, o si el resultado era positivo, me va a quedar negativo en ese caso. Esos eran los cofactores que mencionábamos la clase anterior. Y entonces, en ese sentido, para esta matriz, como tiene 9 componentes, la matriz va a tener 9 cofactores. Cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2, el cofactor 1, 3, el cofactor 2, 1, el cofactor 2, 2, el cofactor 2, 3, el cofactor 3, 1, el cofactor 3, 2 y el cofactor 3, 3. Yo quiero que por favor verifiquen que efectivamente esos cofactores que tengo ahí me quedaron correctamente calculados.
rápidamente. Verifiquen los cofactores y me dicen si me quedaron bien. Ay, ¿por qué me quedó así? Si estamos de acuerdo con el cálculo de cofactores, Por mi parte, sí, señor. y entonces, una vez uno ha calculado todos los cofactores, en este caso toca calcularlos todos. La vez pasada para calcular determinantes, uno solo calculaba los cofactores de la fila que uno escogiera. En este caso toca calcularlos todos. Una vez uno calcula todos estos cofactores, los pone en una matriz de la manera más natural posible. El cofactor 1, 1 va en la posición 1, 1, el cofactor 1, 2 va en la posición 1, 2 y construye lo que uno llama la matriz de cofactores. A partir de esa matriz de cofactores, uno va a calcular lo que uno llama la adjunta de la matriz original. Entonces, quiero que miren cuidadosamente cuál es la estructura del proceso. Yo tengo una matriz cuadrada, le calculo sus cofactores y a partir de ella calculo la matriz de cofactores. Y una vez uno tiene la matriz de cofactores, calcula la adjunta de la matriz original simplemente transponiendo la matriz de cofactores. Transponiendo en el sentido de la traspuesta que habíamos mencionado allá arriba. Es decir, cojo la matriz de cofactores y sus columnas las convierto en filas, o lo que es equivalente, sus filas las convierto en columnas. Y esa traspuesta de la matriz de cofactores es lo que se conoce como la adjunta de la matriz A. Entonces, tengo mi matriz A
le calculo su matriz de cofactores y transponiendo su matriz de cofactores, tengo su matriz adjunta. Y entonces, para esta matriz, la adjunta sería esta matriz que estoy poniendo acá, que simplemente es la traspuesta de su matriz de cofactores. ¿Sí me siguen todos con el razonamiento? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren cómo en el concepto de adjunta está inmerso el concepto de traspuesta de una matriz. En este caso, no es la matriz original la que se transpone, sino es la matriz de cofactores. Esa matriz adjunta es la pieza clave para la aplicación que quiero mostrar a continuación. Entonces, para abordar y tener claridad sobre este concepto, yo quiero que por favor rápidamente me calculen la adjunta de esta matriz, siguiendo el procedimiento que acabo de mencionar. Primero le calculan todos sus cofactores, luego calculan la matriz de cofactores y luego transponen la matriz de cofactores para calcular la adjunta de la correspondiente matriz. ¿Sí me hago entender? Bien. Por favor, 5 minutitos.
¿Listo? Sí, señor. Revisemos, por favor. A mí me dio, y ustedes me corregirán nuevamente si me equivoco, a mí me dio esta matriz de cofactores y a partir de ella me dio esta matriz adjunta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Por mi parte, sí, señor. Los demás. Sí, profe, señor. la adjunta me dio Sí, pero la de señor. cofactores en la 2.1, el 30 me da positivo. En la 2.1, Sí, señor. fila 2, A mí también, profe. este de acá. O sea, Sí, es este señor. numerito de acá. Exacto. ¿Sí? A mí me da ¿Es negativo. este? Sí, señor, ese me da positivo. Miremoslo a ver. Rápidamente, aquí sería la de cofactores, este sería el cofactor 2.1. Entonces quito la segunda fila, la primera columna, y me da 6 por 4, 24, menos 6 por menos 1, que sería menos 6, sería 24 menos 6, eso daría 30. Pero como 2 más 1 es impar, porque 2 más 1 es 3, entonces a ese 30 que me da el determinante, tengo que ponerle un menos. Y por eso es que aquí me da menos 30. Entonces sí estaría bien el menos 30. ¿Sí? Listo, profe, sí, señor. Listo, pues. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Eso es como una sugerencia. Mucho ojo con los cofactores. No olviden que dentro de los cofactores está el signo correspondiente. Ahora, esa adjunta, y en general la adjunta de cualquier matriz, es la pieza fundamental para la aplicación que les quiero presentar. La aplicación que les quiero presentar de manera concreta es cómo utilizar el determinante de una matriz para calcular la inversa de esa matriz. Naturalmente, siempre y cuando tenga inversa. Y ese criterio para determinar cuándo una matriz tiene inversa viene dado por el determinante de la matriz. Dicho de manera concreta, y esto es precisamente lo que estoy resaltando acá. Si yo quiero obtener la inversa de una matriz, una forma de hacerlo, porque nosotros ya conocemos otra, que es con ese método de Gauss-Jordan que les presenté hace unas semanas, pero otra manera de obtener la inversa es tomar la adjunta de la matriz A y dividir cada componente por el determinante de la matriz A. Es decir, si yo tomo esta adjunta y cojo cada componente y la divido por el determinante de la matriz original, lo que me queda resulta ser la inversa de la matriz original. Naturalmente, para que este proceso tenga sentido y para que la matriz tenga inversa, este método se aplica siempre y cuando el determinante de la matriz original sea distinto de cero. Porque si fuera igual a cero, yo no podría dividir cada componente por ese determinante.
De hecho, cuando el determinante de la matriz original es igual a 0, eso significa que la matriz no tiene inversa. Pero cuando el determinante es distinto de 0, lo único que yo hago es tomar la adjunta, se supone que uno ya ha calculado la adjunta, y a cada componente de la adjunta la va a dividir por ese determinante. Y el resultado de hacer esa división es precisamente la inversa de la matriz original. Permítanme ejemplificar y voy a tomar esta matriz. La matriz es, en este caso, la matriz 2, 6, menos 1, 7, 9, 11, 8, 6, 4. La misma matriz que teníamos originalmente. Y cuando calculo su determinante, y eso ustedes lo pueden verificar, el determinante me da 330. El determinante de la matriz original. Como ese determinante me da distinto de 0, yo puedo calcular la inversa de esta matriz tomando la matriz adjunta, que fue precisamente la que ustedes calcularon. Verifiquen que es efectivamente lo mismo que tengo acá y lo mismo que tienen ustedes. Y tomo esa adjunta y a cada componente la voy a dividir por ese determinante de la matriz original. Al dividir cada componente por el determinante de la matriz original, me resulta esta matriz, y esa matriz resulta ser efectivamente la inversa de la matriz A. Y entonces aquí tenemos una nueva forma o un nuevo esquema de calcular la inversa de la matriz A. Le calculo su determinante, luego le calculo su adjunta y posteriormente divido cada componente de la adjunta por el determinante de la matriz A. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro esto que acabo de presentar? Sí, señor. Entonces, dense cuenta de la simpleza nuevamente de este procedimiento. Ahora, vuelvo y repito. Digamos que el detalle de este proceso es que hay que calcular determinantes y hay que calcularlos de manera correcta. Y en este caso en particular, por ejemplo, tengo que calcular el determinante de la matriz original y tengo que calcular los cofactores, que los cofactores son en el fondo, o calcular cofactores es en el fondo calcular determinantes. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una matriz de 4 por 4, pues tengo que calcular su matriz de cofactores, que en ese caso serían 16 cofactores, es decir, 16 determinantes de 3 por 3. Aparte de eso, tendría que calcular el determinante de la matriz original, que sería una matriz de 4 por 4, y posteriormente transponer los cofactores y dividirlos por el determinante de la matriz. Entonces, este es otro método u otra forma para calcular la adjunta de la inversa de una matriz cuadrada cualquiera. Vuelvo y repito, para poder hacer eso, obviamente, el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0. Si es igual a 0, no puedo dividir por 0. Esa es la regla número 1 de las matemáticas. Y de hecho, si el determinante es igual a 0, eso implica inmediatamente que la matriz no tiene inversa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor.
Listo. Esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Estas dos aplicaciones para que vean la utilidad. No sé si fue acá o fue en otro grupo que alguien me preguntaba, bueno, ¿y para qué sirven los determinantes? O mejor dicho, ¿y ese número de los determinantes qué es? ¿Qué significa? Pues aquí pueden ver que ese número de los determinantes o ese cálculo de los determinantes me permite, en primer lugar, o entre otras cosas, solucionar sistemas de ecuaciones lineales cuadrados y por otro lado, calcular inversas de matrices cuadradas. Entonces ahí uno ve cuál es la importancia, o por lo menos algunas de las características importantes del determinante de una matriz. Con esto, como les decía al principio, doy cierre a este tema de los determinantes y en general le doy cierre a todo este bloque del estudio de matrices y posteriormente o en la siguiente sesión es posible que también tenga alguna actividad evaluativa. Nosotros vamos a hablar de un nuevo tema, que es el tema de los vectores en el álgebra lineal. Entonces vuelvo y resalto que a partir del 14 tenemos como ese periodo para concretar los procesos de evaluación. Se desarrollarán dentro de ese periodo, no necesariamente todas las clases, pero sí en algunas de ellas, actividades para completar la evaluación de este segundo corte. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Si no hay ninguna pregunta, dejaríamos hasta acá. Nos veríamos el miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.